Dando seguimiento a las charlas que estamos haciendo sobre enfermedades hepáticas, eh, hoy voy a hablarles sobre la técnica del trasplante hepático, haciendo énfasis en lo que decía el doctor Vera, básicamente, netamente lo quirúrgico. Posteriormente voy a dar una charla sobre bypass venovenoso, en el que pues quedaría como más completa la conversación sobre este tema. Pues hablar un poco de la historia, algo muy corto. Los primeros intentos de trasplante hepático pues fueron en animales y el primer reporte eh, que hay sobre un trasplante hepático fue en perros y fue presentado en el 44 Congreso de la Sociedad Italiana en el año 1952. El doctor Starcer en 1963 en Denver, Colorado, hizo el primer trasplante en un niño, y en el 67 pues fue el primer trasplante hepático exitoso. El trasplante pues inicialmente no tuvo buenos resultados, básicamente también porque la inmunosupresión todavía no se había descubierto pues la ciclosporina, y por ese motivo todavía no había buenos resultados. En la fundación, pues el primer programa de trasplantes se inició en el año 1988 con el doctor José Félix Patiño, que era el jefe del departamento de cirugía, y el doctor Gustavo Quintero, quien hizo su entrenamiento en el Queen Elizabeth Hospital. Y cuando él regresó en el año 88, pues inicialmente se hicieron los primeros o el entrenamiento inicial no tan exitosos, pero pues fue el primer intento, teniendo en cuenta que esta terapia fue aprobada como válida desde el año 1983, o sea, con 6 años, y además fue el primer trasplante que se realizó en Colombia. La segunda etapa del trasplante hepático en la fundación fue en el año 1998 con el doctor Juan Darío Arenas y los hepatólogos Rafael Claudino Botino y el doctor Víctor Hidrobo. El doctor Arenas alcanzó a hacer 21 trasplantes con unos mejores resultados, y pues este programa duró 2 años y medio. Los primeros anestesiólogos fueron el doctor Rafán, que ya no forma parte del programa, el doctor Celis, que también ya está retirado, y el doctor Osvaldo Maya, que es el único que queda activo en este momento como representante de anestesia en los trasplantes hepáticos. El doctor Starcer, que fue el primero que hizo el primer trasplante hepático en humanos, pues quizás en estas palabras, y que él escribió en su libro sobre su autobiografía y que publicó en el año 92, pues dice claramente cómo era el trasplante hepático o cómo es el trasplante hepático, en el que era una cirugía muy angustiosa, puesto que cada corte que se hacía, los tejidos están llenos de venas que están dilatadas y con una presión muy alta y que va a producir un sangrado masivo. Estos sangrados inicialmente eran pues de la herida quirúrgica. En la herida quirúrgica un paciente se puede literalmente desangrar, y por eso quizás los primeros años era muy difícil hacer un trasplante hepático, porque no había la tecnología ni había los métodos anestésicos adecuados para poder manejar este tipo de pacientes. La hipertensión portal, que es la consecuencia más importante de la cirrosis hepática, como ustedes pueden ver, pues son venas dilatadas casi en todo el abdomen por un hígado cirrótico, y ustedes lo pueden ver acá, inclusive aquí en la pared abdominal. Ustedes ven, todas estas son venas, son varices dilatadas, y que van a ser muy difícil el procedimiento quirúrgico. Hubo varios puntos que hicieron que este procedimiento fuera exitoso. La mejoría en la monitoría invasiva
por parte de anestesia, la mejor medición de la coagulación mediante el uso por ejemplo, del tromboelastograma, que el primer tromboelastograma que fue traído a Colombia fue por el doctor Vera, y esto, además de la utilización de los equipos de rápida infusión, son factores que ayudaron o que ayudan a que haya un mejor manejo anestésico durante este procedimiento tan complejo. Desde el punto de vista quirúrgico también podemos decir que ha habido unas mejoras importantes, por ejemplo, el uso del electrocauterio, que va a permitir la sección por ejemplo, de las adherencias y produciendo también coagulación. El, el argón plasma, el argón plasma, que también va a ayudar al control superficial de las áreas cruentas postquirúrgicas. El uso del ligachur, que nos va a disminuir horas de cirugía. Y algo muy importante era los, los separadores abdominales. Dice la historia que en el año 80, cuando estaba trabajando sus últimos años el doctor Starzl en la Universidad de Denver, el promedio de duración de la cirugía era 14 horas y los retractores abdominales eran los residentes y los internos. Tenía que haber una rotación cada 2 o cada 4 horas, o hasta que uno de los o el interno residente pues ya no resistieran más, pero esa era la manera de hacer antes los trasplantes. Entonces el promedio de cirugía era 14 horas, llegaba hasta 20 horas, y ya con todas las mejoras que ha habido en las últimas décadas, pues estos tiempos quirúrgicos ya son mucho menores, llegando a 3 y 4 horas, como ha sido el caso de nuestro programa. En general, en términos generales, el trasplante hepático, pues hay dos técnicas clásicas, pues sí, clásicas. La primera técnica, que es la técnica con interposición de cava, es decir, en el que se reseca la cava del receptor y se hace una interposición de la cava del donante. Fue la única técnica que se utilizó hasta el año 1983, cuando el doctor Starzl también inició la utilización del bypass venovenoso. La técnica de piggyback, aunque ya estaba descrita, dejar la cava, el piggyback se deja la cava in situ y se hace una anastomosis de cava a cava. Este procedimiento ya se realizaba desde 1968, sin embargo, hasta el año 89, el doctor Andreas Sakis fue el primero que, o ellos establecieron la técnica para realizar la técnica del piggyback. Describiendo ya la técnica clásica, que es la de la resección de la vena cava, hay dos técnicas principales para el trasplante hepático, que ustedes seguramente ya todos los han escuchado. La técnica con interposición de cava, en el que se preserva la cava en el que se reseca la cava del receptor junto con el donante, con el hígado del receptor, y en la que se deja la cava in situ. Voy a describir primero la técnica con resección de cava. La primera parte pues es similar a las dos técnicas, y pues como ustedes recuerdan, en la primera charla que se realizó sobre la anatomía del hígado, pues lo primero que hay que hacer es la liberación de los ligamentos que fijan el hígado. Aquí ustedes pueden ver la liberación del ligamento falciforme hasta que queda completamente libre el hígado, y se pueden poner los separadores abdominales. Pues, se continúa con la resección de los ligamentos, los triangulares, el ligamento triangular izquierdo, y posteriormente el ligamento triangular derecho, llevando el hígado hacia la izquierda. Entonces uno puede seccionar todos los ligamentos del lado derecho. A continuación,
el ligamento hepatogástrico o el epiplón menor, que dejando el hilio, acaba el hilio, y uno puede, con esto ya queda liberado todas las, aquí ven ustedes el ligamento gastrohepático o el epiplón menor, ya quedando liberado el hígado de de todas sus ataduras al diafragma. Ya en este momento ingresamos a la... En este momento ingresamos a la... ¿Será que podemos apagar la luz? Pasamos al hilo hepático. El hilo hepático le hacemos una incisión a la ligamento hepato-duodenal, que es donde están las estructuras del hilo hepático. Y la idea pues es disecar la arteria hepática, la porta que va atrás y la vía biliar. La ligadura y sección de la arteria hepática tanto izquierda como derecha, mira aquí la pueden ver, y se diseca también la arteria gastrodenal, puesto como les voy a explicar más adelante, aquí donde se va a hacer generalmente la anastomosis arterial, seccionado y el conducto biliar común. Todas estas estructuras se tratan de seccionar próximos al hígado para dejar una suficiente longitud y poder hacer la anastomosis con el hígado del donante. Entonces aquí vemos la vía biliar seccionada, el cístico, la arteria, y finalmente vamos a la disección de la porta. Hay una charla específica del bypass venovenoso, pero en general cuando ya tenemos liberado el hígado y tenemos liberado la vena porta, si vamos a utilizar un bypass venovenoso, que las ventajas de este bypass venovenoso, como ustedes imaginarán, cuando se hacía la resección de cava sin bypass, había que clampear la cava completamente, tanto infrahepática como suprahepática. Entonces, el retorno venoso que venía por la vena cava inferior, pues en ese momento dejaba de existir ese retorno venoso. Y también para clampear la porta, pues toda la sangre que va por la porta, pues va a quedar en las asas intestinales produciendo edema intestinal, y por eso es que en el año 83 empezó a utilizar el bypass venovenoso. ¿Cuál es el objetivo del bypass venovenoso? El bypass venovenoso es que la sangre que viene por la porta pase directamente a una bomba, y junto con la sangre que viene de los miembros inferiores, también se va a clampear la cava. Entonces todo esto va a llegar a través de la vena axilar al corazón derecho. Entonces nos evitamos todo este paso, y esto nos va primero podemos mantener una estabilidad hemodinámica mejor. Segundo, se va a evitar también el edema de las asas intestinales, pero pues ya después les hablaré más acerca de esto. Entonces aquí vemos la vena porta ya canalizada con la cánula del bypass. Cuando hacemos la resección de la cava, tenemos que disecar la cava infrahepática, dejarla reparada y lista para la sección, y todos los tejidos que están detrás de la cava también deben ser seccionados. Esta es la parte izquierda de la cava. Hemos levantado el hígado hacia la derecha y estos tejidos deben ser seccionados, al igual que todas las adherencias del hígado a la cava retrohepática y al retroperitoneo de este lado. Entonces, con esto podemos dejar libre la cava infrahepática y la cava suprahepática, y aquí las reparamos las dos. Entonces, una vez liberado toda la cava, entonces se hace la resección de la cava y se extrae el injerto, el hígado del receptor junto con la cava, y quedan los dos cabos clampeados. En este momento, pues, el bypass venovenoso está funcionando. Nosotros hace muchos años no utilizamos el bypass venovenoso, pero los primeros años sí alcanzamos a utilizar el bypass en varios procedimientos. Entonces, aquí ya el hígado
el hígado dañado, el hígado enfermo se sale del campo operatorio y sacamos el hígado, el injerto del hielo. Hasta aquí viene la isquemia fría, que es desde el momento en que se hace, se hace el clampeo de la aorta hasta que se pone el hielo. Y esto, cuando ya sale el hielo, aquí empieza la isquemia caliente. Entonces, una vez empezamos las anastomosis, la primera anastomosis que se hace es la de la cava suprahepática. Entonces, esta anastomosis se hace con prolene 3 ceros y se hace término terminal. Aquí ustedes ven cómo se confecciona la cava. Siempre se ponen 2 suturas en los ángulos. Eso nos va a dejar las dos cavas de un tamaño que quede similar. Y se hace la anastomosis, después se hace la anastomosis de la cava infrahepática, o sea, esto. Siempre se deja, no se anuda la cava cuando se termina esta anastomosis, sino que se deja un pequeño orificio para poder introducir una sonda y a través de esa sonda hacer el lavado del hígado. Recuerden que, como lo dijo el doctor Martín, este hígado está con soluciones de preservación, que son unas soluciones altas en potasio, y antes de la reperfusión debemos sacar todas esas soluciones del hígado para que puedan salir para que no vaya a haber problemas de hipercalemia y un paro por hipercalemia. Una vez realizado esto, pasamos a la anastomosis porta. Entonces ya llevamos la anastomosis de la cava, pasamos a la anastomosis porta. La anastomosis porta tiene que hacerse término terminal. Como ustedes pueden imaginarse, la porta del donante y la porta del receptor, pues, tienen el tamaño casi original, entonces quedaría muy larga la anastomosis, por lo tanto hay que hay que cortar principalmente la cava del donante, perdón, la porta del donante, para evitar que no se vaya a doblar la anastomosis. Para evitar esto, ponemos siempre una compresa que nos acerque el hígado hacia la porta del receptor. Y siempre ponemos los puntos de reparo, esto se hace con prolene 5 ceros, y hacemos la anastomosis primero de la cara anterior y después de la cara posterior. Siempre se deja un factor de crecimiento que son aproximadamente 3/4 del diámetro de la porta para en el momento que llega la reperfusión no vaya a quedar la porta estrecha. Entonces, como ya les había comentado, hay que hacer el lavado del hígado. Hay dos formas, una con sangre, otro con destrozo en agua destilada a 37 grados centígrados. Cuando estamos terminando la anastomosis de la porta, se colocaba una sonda. Esto ya no lo hacemos, ahorita hacemos la reperfusión con sangre. Y con esta destroza hacemos el lavado del hígado que sale a través del orificio que habíamos dejado y que yo les había comentado que habíamos dejado antes. Con esto lavamos el hígado, pero actualmente lo estamos haciendo con sangre. Le quitamos temporalmente el clamp a la porta, dejando que reperfunda con aproximadamente entre 250 a 400 mililitros de sangre, que también va a salir por esta sonda que se había dejado acá en la cava infrahepática para hacer el lavado del hígado. Una vez realizado el lavado del hígado, soltamos los clamps. Obviamente, previamente hay que sacar la sonda que habíamos dejado para el drenaje del hígado y suturamos esa anastomosis. Retiramos primero el clamp de la cava, como son 2 clamps. Entonces, primero retiramos el clamp superior, después el clamp inferior y finalmente retiramos el clamp de la porta iniciando la reperfusión. Aunque aquí hay unos parches, esto pues es una reperfusión adecuada. Ahora les voy a describir, ahorita les voy a describir la técnica del piggyback. Como ya les había comentado, la mayoría de
la mayoría hasta el año 1983, inclusive hasta el año 89, era con resección de cava. La mayoría de centros utilizaban la resección de cava. Sin embargo, esto ya estaba descrito desde el año 68, cuando apareció esta publicación por el doctor Kalm, en el que ustedes pueden ver que él ya dejaba la cava in situ, resecaba el hígado, ligando todas las venas, y dejaba la cava y clampeaba las venas suprahepáticas, que era donde él hacía la anastomosis. Entonces, y este es el Andreas Sakis, pues se consideró como el que inició o el que dio las pautas para hacer este procedimiento. Y ustedes pueden ver acá, el bypass venovenoso se puede usar no solamente para con resección de cava, sino también se puede usar con el piggyback. Entonces, aquí pues vemos la cánula que está en la porta del bypass venovenoso, pero entonces una vez hay que liberar hay que liberar el hígado de la vena cava, ligando todas las venas que van del hígado hasta la cava, hasta llegar hasta las venas suprahepáticas, las cuales se clampean las tres venas suprahepáticas, y uno puede hacer la anastomosis o a las tres, haciendo un ostium de las tres suprahepáticas, o haciendo de las tres suprahepáticas, como ven acá, queda un ostium único, o haciendo ostium ya sea de la suprahepática media izquierda, ya sea la suprahepática derecha. Pero entonces aquí ustedes pueden ver que hay un ostium que se anastomosó a la cava suprahepática del donante. Entonces, esta era la técnica clásica del piggyback. Entonces, estas son las ventajas las ventajas era el mantenimiento de la estabilidad hemodinámica. Sin embargo, en esta técnica, si no usamos bypass, tenemos otra alternativa para evitar la congestión de las heces intestinales, y es la utilización de un shunt portocava temporal intraoperatorio. Es decir, que después de que hacemos toda la disección del hilo hepático, toda la disección del hilo hepático, la porta la anastomosamos a la cava, con el objetivo que, como en el piggyback no hacemos un clapeo completo de la cava, entonces no se va a ver un clampeo como tal de toda la irrigación del intestino. Y cuando ya vamos a hacer la anastomosis, entonces resecamos la porta que está unida a la cava, con el chon portocava, y hacemos las anastomosis. Entonces, esto también nos evita. Esto también lo hicimos al principio, al inicio del programa. Sin embargo, pues, debido a que se mantiene una adecuada estabilidad hemodinámica con las mejoras del manejo anestésico, entonces, en realidad ya casi no usamos el shunt portocava temporal. En el año 1992, y que consiste en hacer una anastomosis, pero no es una anastomosis a las muñones de la suprahepática, sino es una anastomosis lateral. Entonces, el procedimiento es el mismo, de la liberación de los ligamentos, la disección del hilo hepático. Finalmente, seccionamos primero la suprahepática derecha, después realizamos el clamp, le colocamos un clamp a la vena porta, y así queda, después de la extracción del hígado del receptor, queda la vena cava libre. A esta vena cava libre se le hace un clampeo parcial, como ustedes pueden ver acá, que estas son las ventajas que tiene el piggyback, que permite el paso de la sangre por debajo, pues no hay una oclusión total de la vena cava y el retorno venoso no se ve alterado. El injerto también se le hace una cavotomía, es una cavotomía longitudinal. Entonces, estas dos cavotomías siempre van con unos puntos en los ángulos, y esto es lo que llamamos una anastomosis cava lateral, dejando pues siempre obviamente cerrados los bordes de la anastomosis.
Entonces aquí hay una incisión subcostal bilateral, lo mismo, la apertura del ligamento redondo y el falciforme, la colocación de los retractores, la liberación de todos los ligamentos del hígado, ese es el triangular izquierdo, ese es el ligamento hepatoduodenal o epiplón menor, que esta es la cava por debajo del hígado, se ligan las ramitas, principalmente la vena suprarrenal, aunque no siempre lo hacemos. Después se lleva el hígado hacia la izquierda y se liberan todas las adherencias. Este es el hígado arriba, aquí va la cava, y se liberan todas las adherencias de la cava, del hígado al retroperitoneo. Se repara, se liga, esta es la vena frénica, se liga y se secciona. Todas las ramitas que van de la cava, del hígado a la cava también se ligan hasta que queda completamente libre la vena suprahepática derecha, que se repara y después se le hace un cierre con sutura mecánica. Esto también se puede hacer con un clamp y cierre manual con sutura con prolene. Está ligando una venita de la cava que iba al hígado. Nosotros, cuando son grandes, les hacemos una sección con sutura mecánica y ahí queda completamente libre la cava. Y aquí hay una disección del hilio hepático. Entonces, hay que seccionar el conducto cístico, la vía biliar, las arterias hepáticas, el conducto biliar y la vena porta. Hasta aquí, claro, todavía sí. Entonces, aquí ya empezamos a ver los problemas que pueden haber durante el trasplante. La trombosis porta que es un problema que se presenta en aproximadamente, tiene una prevalencia entre el 5 y el 26% de los pacientes que están en lista de espera, y se supone que cada año puede haber un incremento o una aparición de trombosis entre el 7.4 y el 8.4%. O sea que es un problema frecuente en los pacientes que van para trasplante. Nosotros manejamos la clasificación de Yardell, que eso depende de qué tanto compromete del vaso y cuál es la extensión de la trombosis. El grado 1 y el grado 2 pues, son trombosis que son limitadas a la porta, como pueden ver acá. El 3 y el 4 ya son trombosis más extensas. De acuerdo a esto, se define el tratamiento más adecuado desde el punto de vista quirúrgico. Cuando es grado 1 y 2, o sea que son trombosis parciales o parcial o completa, pero solo del aporte, se puede intentar una tromboenovenectomía, que es resecar el trombo. Cuando ya hay más compromiso más extenso, como en el grado 3, se puede hacer un injerto que va de la vena mesentérica, ya les voy a mostrar cómo va eso. Y el grado 4, que es una trombosis extensa, que también ya vamos a ver cómo se maneja eso. Las grado 4, el problema de las grado 4 es que hay que mirar primero si hay derivaciones portosistémicas que nos permitan hacer una perfusión del injerto. Eso realmente nosotros no lo hemos hecho muy frecuentemente, sin embargo, nunca lo hemos hecho realmente. Es coger una varice o coger por ejemplo, la vena renal, en caso de que la vena renal tenga un shock esplenorenal grande, entonces se puede hacer una anastomosis de esta vena a la porta y con esto se puede reperfundir el hígado. Obviamente, cuando hay trombosis extensas, pues estos pacientes se contraindican para el trasplante. Generalmente son hallazgos intraoperatorios que a veces uno no las imágenes previo al trasplante no lo habían mostrado. Entonces, para las trombosis que no son tan grandes, entonces tenemos la tromboenovenectomía, que es resecar el trombo. Se toma la porta en sus ángulos y se extraen los coágulos.
Y esto es un injerto, que se pone injerto de vena ilíaca que va de la mesentérica superior a la porta. Esto cuando hay una trombosis extensa y no hay forma de hacer una trombectomía, entonces uno puede poner este injerto que es con vena ilíaca del donante, que generalmente uno la trae en la cirugía. Cuando son grado 4 y hay algunas derivaciones, esto lo hacen sobre todo los asiáticos. Aquí, por ejemplo, esto es una varice pericoledociana, y esta varice pericoledociana se unió o se anastomosó a la porta del donante, y con eso lograron reprofundir el hígado. Cuando uno se encuentra que no hay nada de flujo dentro de la cirugía, entonces hay varias opciones. Una opción es ligar la vena cava arriba y esta cava pegársela o unírsela a la porta. Sin embargo, el problema de esto es que no va a solucionar el problema de hipertensión portal, sino solamente es transitorio mientras pues para poder salvar el hígado y poder salvar al paciente, pero realmente no es fisiológico porque no estamos resolviendo el problema de la hipertensión portal. Y lo que hacemos acá, que es la arterialización de la porta, cuando hay bajo flujo, ustedes ven acá esta es la porta del receptor, y este es el injerto, es un injerto de arteria ilíaca, como si hiciéramos un injerto de las arterial, un tubo arterial, se lo anastomosamos en la pared medial a la porta y queda un solo ostium, el cual se anastomosa a la porta del donante, que es esta. Entonces aquí ven una anastomosis, y esto es lo que hacemos nosotros para reperfundir el hígado. Son medidas de salvamento, sin embargo, también lo hemos utilizado para hígados marginales, y nos ha dado buenos resultados, puesto que ha logrado inclusive hígados que no creíamos mucho en ellos, pero que finalmente se mejoraban. Se puede medir el flujo porta, sin embargo, nosotros hacemos una medida indirecta teniendo en cuenta o imaginándonos que la porta es un cilindro. Entonces, si hacemos el volumen del cilindro, esto nos va a dar el flujo en un segundo, lo multiplicamos por 60. Entonces, si uno tiene por encima de 1 litro por minuto, digamos que el hígado queda bien perfundido. Menos de eso, pues el hígado no está bien perfundido y se le realizaría una arterialización de la porta. La reconstrucción arterial, pues hay que determinar en el donante y en el receptor dónde se va a hacer la anastomosis. Lo importante es que quede de una longitud adecuada y no quede muy larga. Y lo que se hace es una anastomosis con un parche en la rama, que es coger una rama, por ejemplo, la bifurcación de la gastroduodenal y la hepática propia. Se hace una incisión de la pared, y entonces nos podemos formar un parche. Generalmente hacemos parches de la arteria hepática común o del parche aórtico, o hacemos un parche con esplénica y unimos las dos arterias. Entonces aquí más o menos les muestro, mira, esta es la arteria gastroduodenal, se hace un corte medial y se hace la anastomosis. El problema de la arteria hepática es que tiene variantes, y esto es pues básicamente para el donante, y uno lo que tiene que definir es si son 2 arterias que irrigan el hígado, y si se puede hacer una sola anastomosis o toca hacer una reconstrucción. Generalmente las reconstrucciones se pueden hacer en el banco, nosotros lo hacemos intraoperatorios para que quede en la dirección adecuada, y generalmente lo hacemos anastomosando esa arteria extra, se la anastomosamos a una rama de la misma arteria del donante. Entonces aquí vemos una hepática derecha accesoria anastomosada a la esplénica del mismo donante. Entonces con eso perfundimos las dos. También hay maneras de medir el flujo arterial. Sin embargo, nosotros no la tenemos. Nosotros creemos que clínicamente nosotros podemos determinar, y ya con la experiencia y con el Doppler intraoperatorio podemos definir si la arteria tiene un adecuado pulso o no. En caso de que la arteria no esté bien, que la arteria tenga trombosis o que la arteria no nos sirva, podemos hacer un
un injerto con arteria ilíaca, que esta arteria ilíaca, que es lo que llamamos un tubo arterial, podemos hacer una anastomosis desde la aorta supracelíaca al injerto arterial, o de la aorta infrarrenal, cogemos el tubo arterial y lo anastomosamos a la arteria del donante. En cuanto a la reconstrucción biliar, pues se han hecho muchas anastomosis. Al principio se hacía de la vesícula biliar, aquí ven, de la vesícula biliar al duodeno. Después se hacía anastomosis colédoco a colédoco, dejando un tubo en T. Y finalmente ya se hace solamente la anastomosis ducto a ducto sin dejar tubo en T. Y las complicaciones no se aumentaron. Cuando hay discrepancia de diámetros, pues cuando son muy chiquitos, pues se hace un corte, se hace una biselación para aumentar el diámetro y disminuir el riesgo de estrechez, pero lo que a veces hacemos es cerrar parte del exceso de vía biliar y lo anastomosamos término terminal, dejando los diámetros de una manera similar. Y finalmente la hepaticoyunostomía en YDRU, que tiene unas indicaciones claras, que es para pacientes con colangitides esclerosante primaria. Sin embargo, hay unos artículos que dicen que no necesariamente se tiene que hacer YDRU, pero nosotros en general, todos los pacientes con colangitides esclerosante primaria utilizamos esto, y cualquier problema que no se pueda anastomosar la vía biliar del donante al receptor, pues también se debe hacer una hepaticoyunostomía. Entonces, en conclusión, bueno, es básicamente esto. La técnica quirúrgica, pues, y la técnica quirúrgica, la mejoría anestésica ha permitido, pues, que se haga esta cirugía con seguridad. Definitivamente el piggyback, pues, es el que mejores resultados da. La trombosis porta no es una contraindicación absoluta, sin embargo, hay que evaluar las imágenes previamente para determinar que no haya haber algún problema con esto. Y la revascularización arterial es fundamental, puesto que la trombosis en los primeros 7 días obliga a un retrasplante de urgencia, porque la arteria hepática es la única irrigación de la vía biliar, y si no tiene flujo, pues va a haber necrosis, va a haber bilioma y va a haber todas estas complicaciones. Y el ducto a ducto, pues es la técnica ideal para la anastomosis biliar, puesto que esto permite además después en el post-trasplante hacer procedimientos endoscópicos en caso de que haya estrechez, que es como el tendón de Aquiles todavía del trasplante hepático. Listo.